Bueno, hola a todas y a todos. Vamos a intentar explicar un poquito lo último con lo que estuvieron trabajando, que es Aristóteles, y con esto terminaríamos con la filosofía clásica de Grecia. Em, Nosotros antes de Aristóteles habíamos hablado de Platón. Platón era discípulo de Sócrates, que algo también habíamos visto de eso, y Aristóteles fue discípulo de Platón, ¿sí? Lo que sí podríamos decir es que Platón tomó a Sócrates, a su maestro Sócrates, como para explicar sus propios pensamientos. De hecho, algo les comenté, que en realidad los libros que escribió Platón los puso en boca de Sócrates. Como Sócrates nunca había escrito nada, Platón escribió libros que son recontraconocidos, como El Banquete o como La República, que es el más conocido, donde está incluida la alegoría de la caverna con la que ustedes trabajaron. Y lo que hacía Platón es justamente es poner en boca de Sócrates aquello que a él se le ocurría y cuáles eran sus ideas, ¿no? Finalmente nunca sabemos bien si Sócrates existió de la manera en que Platón lo relató o no, pero todo el mundo lo toma como el primero de los grandes filósofos que saliendo, digamos, de el círculo de los sofistas. Platón planteaba un dualismo, ¿sí? Un dualismo en cuanto a la realidad. Y él decía, hay un mundo aparente, que es un mundo sensible, que es el que todos los seres humanos habitamos, o sea, el mundo de las cosas, por ejemplo, este mate. Era un mundo aparente, decía Platón. Pero había, además de este mundo aparente, que es el mundo sensible, al que las cosas las percibimos a través de los sentidos, un mundo, o otra realidad, mejor dicho, inteligible, que tenía que ver con el mundo de las ideas, a las cuales los seres humanos no podíamos acceder sino a través del razonamiento. Quiere decir que Platón suponía que el mate real, que nosotros usamos para tomar, en realidad es una copia imperfecta de la idea de mate que podía existir en este mundo de las ideas. Un poco rebuscado, pero que en el momento yo siempre me hice la idea de que a Platón le servía como para decir que, bueno, los filósofos de la época le servía para decir que solo aquellos que podían acceder al mundo de las ideas a través del razonamiento tenían la posibilidad, por ejemplo, de gobernar. ¿Y quiénes eran los que podían hacer eso? Justamente los filósofos, que eran los que estaban relacionados con el mundo de las ideas a través del pensamiento. Ahora, Aristóteles, como discípulo de Platón, eh, no estuvo de acuerdo con eso. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la serie Merlí, le llaman los peripatéticos al grupo. El peripatéticos viene justamente del grupo de Aristóteles, que lo seguía a él en en una escuela que le llamaban el Liceo. Y peripatético quiere decir los que caminan, ¿no? Porque Aristóteles tenía la costumbre de dar sus clases caminando alrededor de los jardines del liceo y sus discípulos lo iban acompañando, le iban haciendo preguntas y demás. Entonces, esto es el dato de color de Aristóteles. Aristóteles estaba en contra de esta idea del dualismo. Aristóteles va a decir que el mundo es uno. Yo siempre me hice la idea que Aristóteles era primero un gran pensador, ¿no? Un tipo de estos que se la pasan reflexionando. Pero además de ser un gran pensador y un gran reflexionador, era una persona que se dedicó a clasificar. Entonces, por ejemplo, la primera clasificación de organismos vivos, ¿sí?, de la naturaleza la hizo Aristóteles. Y fíjense la importancia de la clasificación de Aristóteles, que se siguió usando hasta casi el siglo XVIII, 1700, y inclusive podría ser el siglo XIX, cuando apareció Darwin con su teoría de la evolución y por supuesto los pocos que quedaban sustentando esta idea de la escala naturae, como se llamaba a la clasificación que había dado Aristóteles, lo terminó por derrumbar. Entonces, Aristóteles era un clasificador, era un observador. Observaba la realidad, la naturaleza, clasificaba, anotaba, describía, dibujaba, ¿sí? Y eso, por supuesto, le ayudó a tener una visión realmente acabada, muy, ¿cómo les podría decir? Muy certera.
¿no? No sé si el término es el mejor, pero de la realidad que observa. Entonces él dice, el mundo es uno. Y la única forma que podemos acceder al mundo real, no a de las ideas que decía Platón, eso reservado para los pensadores, Aristóteles dice, la única forma que podemos acceder a ese mundo real es a través de los sentidos. Lo que veo, lo que huelo, lo que toco, ¿sí? A través de los sentidos entonces el ser humano puede acceder a ese mundo real, que es el único para Aristóteles. Pero va a decir que lo primero es los sentidos, pero después es la razón la que se encarga de analizar esa realidad y por supuesto como Aristóteles era un gran clasificador, analizarla y clasificarla para poder entenderla. Aristóteles es digamos, uno de los mayores exponentes de una rama de la filosofía que se conoce como lógica. La lógica es la parte de la filosofía que se encarga de evaluar a los razonamientos correctos o incorrectos, si estoy pensando bien o estoy pensando mal. Y eso es bastante entendible, porque si el tipo se dedicaba a observar y a clasificar, es lógico que él intentara, a través de la razón, acercarse a un razonamiento válido, ¿sí? Concreto, que se pueda compartir con los demás. Y además de ser uno de los padres de la lógica, es uno también de los padres de la ética. La ética es una parte de la filosofía que se encarga de estudiar el comportamiento, ¿sí? El bien y el mal y demás. Entonces, observaba a través de los sentidos, analizaba a través de la razón, clasificaba, y a partir de ahí podía sacar conclusiones acerca de lo bueno y de lo malo, de lo que puede ser observado y compartido por todos, ¿sí? Entonces, podríamos decir que Aristóteles es un gran analista de la realidad única, la accesible a través de los sentidos y razonable a partir del pensamiento. Iba a decir que todas las cosas, todo lo que observamos, todo lo que configura nuestra realidad, está hecho de una sustancia que él llamaba en griego ousia. Esa ousia la sustancia es lo que no varía. Ustedes sabrán, no sé si recuerdan, que cuando hablábamos de los presocráticos buscaban el arjé, ¿sí? El inicio de todo, lo que hoy nosotros podríamos llamar de Big Bang, por ejemplo. Entonces, el inicio de todo, cómo empezó todo lo que podemos observar. Entonces, Aristóteles dice, hay algo que es la ousia o sustancia que no varía. Pero esta sustancia está compuesta, para que nosotros la podamos observar en la realidad concreta, de 4 causas, ¿sí? Una de esas causas es la causa material, o sea, de qué están hechas las cosas. Entonces yo digo, este mate, que me sirve de ejemplo, está hecho de una materia. ¿De qué está hecho? Entonces yo podría decir, bueno, está hecho de plástico, no sé mucho de química, no sé nada de química, pero está hecho de plástico. Esa es una de las causas, materia. La segunda causa que toma Aristóteles es la forma, ¿sí? Entonces, no solamente un mate, para que sea un mate, tiene que estar hecho de un material, ¿sí? De materia, sino que además tiene que tener cierta forma y no otra, ¿sí? Entonces, la forma hace que este mate sea este mate y no otro, y no sea otra cosa. O sea, este mate es un mate y no es un termo, ¿sí? Entonces, quiere decir que, por un lado, está hecho de un material y por otro lado, tiene una forma que lo determina, que me permite acceder a ese conocimiento. A esas dos, la materia y la forma, Aristóteles les va a llamar causas estáticas, ¿sí? O sea, quietas. Después quedan otras dos causas. La causa eficiente, que es lo que hace, por ejemplo, que esto tenga forma. Porque alguien tuvo que hacer este mate para que yo lo pueda usar para tomar. O sea, hay una fábrica, un artesano, un individuo. Alguien tiene que haberle dado forma a la materia para que esto se transforme en un mate. Entonces, la causa eficiente es el que genera la forma a partir de la materia, ¿sí? Y por último, la causa final, o sea, ¿para qué sirve? El fin último del objeto de la realidad. Entonces, está hecho de algo, materia, tiene una forma, la forma de mate, y no es otra cosa, tiene una causa eficiente, alguien lo hizo y alguien lo transformó la materia en esto, y tiene una causa final que es justamente tomar mate. Para eso sirve, ¿sí? Entonces, materia, forma, causa eficiente y causa final son las 4 categorías o causas que Aristóteles encuentra para describir todo lo que observa. Entonces,
Cualquier cosa que uno pueda observar de la realidad, para Aristóteles se les puede aplicar estas 4 causas para conocerla y entender de qué se trata. ¿Sí? Entonces fíjense que Aristóteles va bien a lo concreto. No está hablando del mundo de las ideas, de aquello que, bueno, quizás un día podamos acceder y cómo podemos... No, dice, bueno, cada cosa la podemos definir por estas 4 causas. Entonces, lo que Aristóteles intenta hacer con sus clasificaciones es darle razón, una razón entendible a todas las cosas de realidad, a la realidad en su totalidad, ¿sí? Una realidad accesible al ser humano a partir de este análisis. Por supuesto que en esas 4 causas no se agota todo, sino que también va a hablar de accidentes. Los accidentes son todas aquellas cosas o categorías que hacen que la sustancia no se modifique. ¿Sí? Entonces las tengo anotadas porque no me las acuerdo de memoria. La cantidad, la cualidad, la relación, el lugar, el tiempo, la posición, la acción y la pasión. Estos accidentes lo que hacen es definir también al objeto más allá de las 4 causas de las que hablábamos recién. Entonces, este mate, por ejemplo, en el accidente lugar y tiempo, está en mi casa, me lo regalaron para un día del padre, pónganle. Entonces eso también va definiendo el objeto, no solamente por su confección, por su contextura, por su forma, por su materialidad, o por quién lo hizo, sino también de quién es, para quién es, qué función cumple, si es uno, si es dos, si viene en un juego y demás. Todas esas cosas también van definiendo el objeto con este afán de Aristóteles de categorizar y de entender lo que lo rodea. ¿Sí? Yo les dije hace un ratito que la materia y la forma son las causas estáticas, ¿sí? Quietas, va a decir Aristóteles. Las últimas 2, la causa eficiente y la causa formal, la causa eficiente es quién lo hizo, la causa final es para qué sirve. Aristóteles les va a llamar causas dinámicas. ¿Sí? ¿Dinámicas por qué? Porque se mueven. Y él va a decir, algo es una cosa en este momento, pero puede ser que sea otra en otro momento. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una semilla, yo agarro una semilla, por ejemplo, me compré un zapallo y tengo una semilla de zapallo, y digo, esta semilla es semilla en acto, ahora es una semilla. Pero si yo la entierro, al cabo de un tiempo, esta semilla de zapallo se va a transformar en una planta de zapallo. Quiere decir que la semilla de zapallo es semilla en acto, pero es planta de zapallo, ¿sí? En potencia. Ustedes que son estudiantes del último año del colegio secundario son estudiantes en acto, porque es lo que están haciendo, estudiar. Pero son profesionales en potencia, porque el día de mañana cada uno elegirá a qué dedicarse y van a cumplir con una profesión o con una actividad laboral y demás. Entonces, son estudiantes en acto hoy, pero se van a transformar en alguna vez en un profesional en potencia. Yo no sé si es muy agradable lo que les voy a decir, pero todos los seres humanos somos individuos, personas vivas en acto, pero todos sabemos que nos vamos a morir. Quiere decir que todos somos, ¿sí?, un cadáver en potencia. Lamento, por ahí no es la mejor ejemplo, pero es así, ¿sí? Entonces, Aristóteles va a decir, hay cosas en acto y hay cosas en potencia. Esas son las causas dinámicas, ¿sí? La causa eficiente y la causa final. ¿Qué es y qué podría ser? Y entonces, pensando en eso, Aristóteles va a decir, bueno, todo es acto en un momento y potencia en otro momento. Quiere decir que todo lo que está en acto en algún momento se va a transformar en potencia. Y una vez que es potencia ya vuelve a ser acto, ¿sí? Entonces, yo digo, tengo una semilla de zapallo, es semilla en acto, pero la semilla en acto se va a transformar en una planta en potencia. Cuando se transforma en planta, es planta en acto. ¿Sí? Y uno va a decir, esta planta de zapallo es planta en acto, pero en potencia va a dar un fruto que es un zapallo. Cuando sale el zapallo es zapallo en acto, ¿sí? Y se va a transformar en alimento en potencia. Cuando se transforma en alimento, es alimento en acto, ¿sí? Y va a pasar a ser nutrientes para el ser humano en potencia. Y así, todo lo que es en acto, en algún momento se va a transformar en potencia. Ahí se le plantea un problema a Aristóteles, porque va a decir, bueno, todo lo que es en acto se transforma en potencia, en algún momento esto tiene que haber empezado. Tiene que haber algo que siempre haya sido acto, ¿sí? Que sea inamovible. Y ahí es cuando Aristóteles introduce la idea de Dios, que en realidad esta idea de Dios es tomada después por los padres de la Iglesia, San Agustín,
¿sí? San Agustín, perdón, y no me acuerdo el otro nombre, ya me va a venir, eh, Santo Tomás, y entonces Aristóteles va a decir, si nos vamos para atrás, vamos a encontrar en el infinito algo que siempre estuvo, y ahí en ese lugar ubicamos a Dios. Entonces, la idea aristotélica de Dios es un motor inmóvil le va a llamar y va a decir, es inmóvil porque es eterno, siempre estuvo, nunca fue otra cosa, siempre estuvo, ¿sí? Que es lo que los seres humanos no podemos explicar de Dios, digamos. Es inmóvil porque nunca es potencia, siempre exacto, ¿sí? Es acto puro, ¿sí? Y además es perfecto. Entonces, perfecto, acto puro, eterno e inmóvil. Y da origen, Dios, a todo lo que va a venir después. O sea, todas las potencias empiezan justamente con este motor inmóvil, ¿sí? Entonces, fíjense que esta idea de Dios, que es la que la religión judeo-cristiana es la que toma, justamente viene de Aristóteles, y esto no es ingenuo, sino que los padres de la iglesia, los primeros padres de la iglesia, tomaron a Aristóteles para hacer para pensar su teología, o sea, su idea de Dios. Bueno, parece muy difícil, pero si uno más o menos le presta atención van a ver que no lo es tanto. Ojalá que tengan la oportunidad de leerlo mínimamente, todo lo que fuimos trabajando, y que hagan sus comentarios y demás en próxima oportunidad. O sea, quiero aprovechar para contarles que no estoy subiendo mucha tarea muy seguida porque hay muchos de ustedes que no están entregando la tarea. Entonces, me parece que seguir avanzando es dejar a mucha gente atrás. Les pido disculpas a todos aquellos que están haciendo su tarea regularmente, que son muy poquitos. Pero estaría bueno que nos sigamos enganchando con las tareas del cole y iremos viendo qué propuestas podemos seguir haciendo para que esto sea un poquito más entretenido. Les mando un fuerte abrazo a todos y a todas y bueno, espero que sirva y que se haya entendido. Cualquier comentario me lo pueden hacer a través de la plataforma, quejas, consultas, dudas o lo que quieran decir, y nos estamos viendo en próxima oportunidad. Abrazo grande, saludos.